La guerra por la paz. Agosto de 1998. No todos lo saben. Perú y Ecuador están al borde de un conflicto generalizado. Una vez más, nuestras fuerzas se encuentran en la cordillera del Cóndor, pero esta vez a solo un paso de la guerra total. Las negociaciones se encuentran en un punto muerto. Las delegaciones diplomáticas han retornado con la noticia de que ya nada se puede hacer. En la frontera, solo se espera una orden para iniciar el enfrentamiento. En ese preciso momento, otros peruanos y ecuatorianos libran una dramática batalla contra el tiempo. Una guerra para vencer el odio y el rencor, para detener otro inútil derramamiento de sangre que a los ojos de muchos era inevitable. Toda una guerra para evitar la guerra. Hubiera muerto mucha gente, hubiera quedado gente discapacitada, mutilada, de por vida. El comando de las Fuerzas Armadas me informan que las tropas se encuentran frente a frente. La situación se tornaba explosiva, un conflicto total podía estallar en cualquier momento. Hubiéramos tenido que no gastar recursos, porque no los tenemos, pero endeudarnos en miles de millones de dólares para comprar armas. La situación continuaba sumamente tensa. Un disparo casual de cualquiera de las dos partes podría provocar un nuevo y lamentable derramamiento de sangre. Sería una tragedia. Yo tenía el sentimiento muy fuerte de que eso podía ocurrir, y eso me parecería ser algo que pondría el futuro de nuestra región en grave peligro. Porque no solamente por la guerra, que es terrible ya, sino por la repercusión de la guerra por toda la región y en el mundo. Los ejércitos ecuatoriano y peruano estaban frente a frente, viviendo circunstancias graves de tensión entre los dos países, lo cual podría haber significado que en cualquier momento hubiera podido iniciarse un nuevo conflicto. Había la conciencia que un conflicto armado adicional ponía en riesgo el todo y que era el momento de salvar definitivamente el protocolo de Río y convertirlo en la matriz de la solución. Teníamos que demostrarle al mundo que en América Latina éramos capaces de, a través del diálogo, de la conversación, poder resolver nuestros conflictos que fueron complejos, difíciles, que fueron traumáticos en su hora, pero que en esta nueva dimensión, en esta nueva visión del mundo, requerían una voluntad política para dejarlos atrás. Era un grave y peligroso problema, pero consideré que era un nuevo reto. Y le dije a mi hija Keiko: tenemos que evitar esta guerra a toda costa. Y yo recuerdo una frase que él dijo: vamos a luchar para que tanques, aviones, misiles se conviertan en un futuro muy pronto en colegios, hospitales y carreteras. Eso es algo que marcó mucho en mi vida, ¿no? Los ecuatorianos, según Ayala, ofrecen retirarse al lado occidental. Dice 2 kilómetros, y sabes, es más, un poquito más, pero sí, ofrecen retirarse al lado occidental, han dicho 2 kilómetros. Siempre que el Perú se retire prudentemente a servicios para evitar el riesgo del conflicto. Retire prudentemente. Así es. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori Al comienzo tenía muchísimas preocupaciones. Antes de la primera reunión con el presidente Fujimori, veíamos el panorama sumamente complicado, porque todavía ni siquiera habíamos saludado y estábamos a punto de un nuevo conflicto. Imagínense usted
lo que eso significa para un presidente que recién empieza. Para enfrentar este nuevo reto, estaba decidido a romper con todos los esquemas y llegar a la paz definitiva con el Ecuador. Pero a partir de la primera reunión, que fue 5 días después de que asumí el mando en Asunción del Paraguay, en donde pudimos conversar, yo vi que se abrieron muchas puertas, nació una química personal que se ha ido profundizando con el tiempo, y a partir de entonces, cada vez que surgía un problema, yo veía que había la posibilidad de superarlo. La cordillera del Cóndor. Esa hermosa e imponente franja de la selva amazónica que une los territorios del Perú y Ecuador fue durante muchos y largos años el cruel escenario de un odio antiguo entre dos pueblos hermanos. Esta ardiente frontera era en realidad una herida que cada cierto tiempo, al menor roce o confusión, volvía a abrirse irremediablemente, generando entre miles de familias peruanas y ecuatorianas dolorosas secuelas de muerte y destrucción. Con la llegada de los españoles, Perú y Ecuador dejaron de ser un solo pueblo. Luego soplaron los vientos integradores de la independencia. San Martín y Bolívar se reúnen en Guayaquil y deciden que nuestros pueblos estaban separados para siempre. Se iniciaba una larga historia de conflictos. 1941, tiempos de guerra en todo el mundo. Perú y Ecuador toman el mismo camino. Una vez más, por la falta de demarcación en la frontera, nuestros ejércitos se enfrentan iniciando la penosa guerra del 41, que lamentablemente nos puso frente a frente en terribles y dramáticas batallas. Para lograr detener la guerra intervinieron Brasil, Argentina y Estados Unidos. El 31 de julio del 41 se logra el cese de fuego. 29 de enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro. Posteriormente, 3 días de Aguiar daría el fallo final para la delimitación definitiva de nuestra frontera, dando paso a la colocación de los hitos que llegó a durar 7 años antes que se detuvieran, cuando solo faltaban 78 kilómetros por demarcar. Desde ese momento viviríamos en medio de un conflicto permanente. 1981, las hostilidades llegan a un punto crítico. Se habla en América de un cese del fuego, y en buena hora. Para el Perú ello no es difícil, porque no ha hecho fuego fuera de sus fronteras y se ha limitado a recuperar lo propio. Fueron muchos años en los que se derramó sangre de hermanos peruanos y ecuatorianos sin que ninguno de nuestros gobernantes asumiera el compromiso de terminar en forma definitiva con el problema de fondo que se levantaba amenazante sobre el futuro de nuestros pueblos. Es inexplicable que se perdieran tantas oportunidades, probablemente porque no se quería asumir la responsabilidad de resolver el problema por temor a ser calificado de antipatriota tanto en Perú como en Ecuador. Eso me angustiaba profundamente. Alguna gente piensa, bueno, Brasil está quizás un poco lejos de Ecuador, no tiene fronteras, pero acá no hay fronteras como necesarias, acá hay una comunión, es una pérdida irreparable si no hubiera posible hacerse la guerra. Yo recuerdo que en esa época había
todavía unas posiciones nacionales que buscaban defender tesis. El Perú, por ejemplo, no quiso hablar nunca de negociación. Hablaba de conversaciones, vamos a conversar. Yo creo que el Perú en América Latina es uno de los países que más víctima ha sido del nacionalismo de anteojeras, no solo en el plano de su política externa, sino también en el plano de su política interna. Esto es, nuestra economía, en un periodo de 30 años, ha sido destruida por ese nacionalismo de anteojeras. 1990, el presidente Alberto Fujimori asume la presidencia del Perú en medio de una de las más graves crisis de la historia. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos, victoriosa guerra popular. El terrorismo y la inflación eran solo dos de un sinnúmero de gravísimos problemas que aquejaban a los peruanos. Es en esa difícil coyuntura que se toma la histórica decisión de terminar con ese conflicto aparentemente irreconciliable que desde hacía tanto tiempo separaba las naciones del Perú y Ecuador. El primer paso era romper el hielo de tantos años de distanciamiento. Quiero, a nombre de mi delegación, agradecerles muchísimo a la delegación peruana, especialmente a Susana de Fujimori, y decirles pues que brindemos por nuestra amistad y por este encuentro que será uno de tantos en el futuro. En este positivo acercamiento, la familia del presidente visita las Islas Galápagos. De sostener una serie de reuniones secretas en las que acuerdan iniciar un proceso oficial de acercamiento, los presidentes Rodrigo Borja y Alberto Fujimori dan a conocer en la cumbre de Cartagena de India su decisión de romper el hielo y salir en franca búsqueda de una solución definitiva al problema que por tantos años había enfrentado a nuestros pueblos. En realidad hemos mantenido una muy amistosa, importante e histórica reunión con el presidente Fujimori, que es la primera que mantienen en toda la historia de nuestros países los dos presidentes para tratar los asuntos bilaterales. Por supuesto, también tenemos que hablar con toda franqueza de las discrepancias que aún quedan, de las posiciones respetables de cada una de las partes, pero son discrepancias que esperamos puedan ser superadas por el camino de la sensatez dentro del ordenamiento jurídico, por supuesto, pero el propósito es, como estamos en esta cita de integración, realizar de una manera efectiva este proceso. Enero de 1992. Alberto Fujimori se convierte en el primer presidente peruano que visita oficialmente el Ecuador. De un encuentro, de un evento realmente que la historia registrará como un hito importantísimo en la relación entre nuestros dos países. Queremos la paz, queremos una solución pacífica, cordial, digna, equitativa al diferendo ecuatoriano-peruano. Frente a la crítica y la incredulidad de algunos sectores políticos en el Perú y en el Ecuador, esta histórica visita rompe radicalmente con más de siglo y medio de distancia y resentimiento. El pueblo ecuatoriano puede contar con la amistad leal y sincera del presidente del Perú, que va a trabajar denodadamente porque la paz sea una realidad. La guerra por la paz estaba en marcha.
el pueblo ecuatoriano salió al encuentro del presidente peruano para manifestarle su más ferviente deseo de paz. Realmente este distanciamiento de 50 años ha sido absurdo. Los pueblos no pueden aceptar una situación como esa. Coronando esta histórica visita, el presidente Fujimori acude al Congreso ecuatoriano y expone con firmeza su posición frente a la de Rodrigo Borja, que proponía la mediación papal para solucionar el problema. Mi gobierno propone al Ecuador, así como a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, que como países garantes convocados por nuestros dos gobiernos, respalden conjuntamente el nombramiento de un perito proveniente del Vaticano al que su santidad Juan Pablo II, en respuesta al pedido conjunto que le haríamos, encargaría a la especialísima misión de concluir los asuntos pendientes referentes al tema de la demarcación fronteriza. Me llevo la mejor impresión del Ecuador y de los ecuatorianos, y siento con más fuerza ahora la necesidad de tender otros puentes que nos unen. Un nuevo presidente asume el mando en Ecuador. Se trata de Sixto Durán Ballén. El presidente peruano va en su búsqueda. Ese augurio que teníamos hace algunos meses cuando visité en forma oficial su país, nuevamente lo corroboro y creo que estamos en el buen camino para estrechar cada vez más nuestra relación, pero sobre todo nuestra integración. En un primer momento, el flamante presidente ecuatoriano entabla con su homólogo peruano una saludable amistad que lamentablemente no duraría mucho tiempo. Una noche, estando en mi despacho, recibo una llamada del presidente Sixto Durán. Me manifiesta con tono preocupante que tropas peruanas se encuentran infiltradas en territorio ecuatoriano y me pide que ordene el repliegue de esas tropas. Que le manifiesto firmemente que no es posible por cuanto esas tropas están en nuestro territorio. Fue una conversación sumamente tensa. Al despedirnos, me dije, tal vez estemos entrando por un camino difícil. A fines de enero de 1995 ocurrió lo inevitable. Nuevas y más frecuentes escaramuzas armadas en la frontera precipitaron un terrible enfrentamiento que añadió un nuevo capítulo de sangre y desolación a la historia de nuestros pueblos. La guerra del Cenepa había comenzado. Fue una experiencia especial y aterradora. No se le presenta tan fácilmente a un presidente de la República. Vivir el clima de guerra fue algo atroz. Pude constatar personalmente cómo soldados peruanos y ecuatorianos se enfrentaban en medio de las dificultades de esa espesura. Todos mostrando su heroísmo que en este caso conducía a la muerte, mostrando su heroísmo que en este caso conducía a la muerte.
La cordillera del Cóndor se convirtió en el desgarrador escenario en el que dos pueblos hermanos se desangraban una vez más por un viejo problema nunca solucionado. Aquella herida abierta sangraba sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Miles de jóvenes de dos países hermanos se enfrentan en un feroz infierno de muerte y desolación. Las condiciones del terreno no son difíciles, son inhumanas. Solo quien estuvo allí, en aquellos insoportables días de guerra, puede entender el verdadero drama de convivir con la muerte, de no saber si las ilusiones de tantos jóvenes quedarían liquidadas por una bala, un mortero o una mina. Mientras muchos hablaban de la guerra en la ciudad, ellos la sentían en carne propia, decididos a entregarlo todo si fuera necesario. Cada hora, cada minuto, cegaba la vida de heroicos jóvenes peruanos y también ecuatorianos que se veían enfrentados por la falta de decisión y el temor de muchos otros que a lo largo de nuestra historia no se atrevieron a tomar el camino de la paz. Imposible de explicar la angustia de los prisioneros de guerra, que en uno y otro lado de la frontera sentían desplazarse por la delicada línea entre la vida y la muerte. Una balacera que hubo ayer mientras transcurríamos a ver alimentos. Sí me han atendido bien. Nadie podrá olvidar cómo en aquellos días la cordillera del Cóndor pasó a convertirse en el hostil escenario de aquella cruenta guerra. Una guerra cuyo final definitivo todos anhelábamos, pero que habría de permanecer como una atemorizante posibilidad sobre peruanos y ecuatorianos durante 3 largos años más. Cientos de heroicos soldados estaban orgullosos de su invalorable entrega y vivían minuto a minuto la tensa incertidumbre de no saber si podrían volver a encontrarse con sus familias. Un saludo especial a la familia Solís, en la ciudad de Chincha, y en especial a mi esposa, que ya debió dar a luz, y la verdad que no sé si es hombre o es mujer. Soy un muchacho voluntario de 20 años y estoy sirviendo al ejército y defendiendo a mi Perú. Quisiera mandar un saludo para la familia Pino, parte de su hijo Alfredo William Cámara Pino. Gracias. La gente de Cañete, para barrer Miraflores, para toda la gente de Cañete. Mi viejita también, que estoy bien. Difícil encontrar palabras para describir el tenaz y silencioso dolor de los heridos, la tristeza contenida en el rostro de los soldados al trasladar el cuerpo de algún joven compañero caído heroicamente en la defensa de su suelo. Quedaba por recorrer un largo y difícil camino. Detener el odio en medio del fuego parecía una tarea demasiado compleja. Aún en aquellos días duros y feroces existía, en el fondo del corazón de peruanos y ecuatorianos, la secreta intuición de que disipado el humo de los cañones, volvería a amanecer un día que entonces se avisoraba aún lejano, el anhelado Día de la Paz. El conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador parece lejos de una resolución pacífica. Aunque las negociaciones diplomáticas continúan, los enfrentamientos se intensifican y hoy se ha informado de nuevos combates en la zona. En horas de la mañana salió del cuartel El Milagro el cortejo fúnebre en honor a Jacobo Delgado Saldaña, de apenas 17 años de edad, quien pereció al estallido de una granada de mano tipo piña lanzada por el ejército ecuatoriano en la zona de Cueva de los Tallos el miércoles a mediodía. Nuestros hermanos ecuatorianos que sepan que aquí se ofrenda la vida por nuestro territorio
paracaidistas estamos siempre listos para defender nuestro territorio ecuatoriano. Siento una gran responsabilidad. Recibo los informes por escrito, los diversos reportes, pero eso lo considero que no es suficiente. Y como es mi estilo, quiero saber qué es lo que ocurre. Y me traslado al lugar de los hechos. Y lo que vi allí fue algo terrible. En medio del fragor de aquella batalla fratricida, en medio del estruendo de los morteros y del dolor de los innumerables heridos y los muertos que habrían de enlutar a tantas familias, el presidente Alberto Fujimori tomó la decisión de constatar personalmente la cruda realidad que se vivía en la línea de fuego para compartir con sus tropas esa indescriptible experiencia. El camino pues a la zona de conflicto era un camino completamente pues desastroso. Había momentos que había tanto barro que tenía que meter hasta las rodillas. Y de arranque, cuando se entra a la zona de conflicto, tenías que cruzar el río Cenepal con el agua hasta el pecho, agarrar de una soga para que no te lleve la corriente. El personal militar que acompañó al presidente está entrenado para esas circunstancias. Sin embargo, nos preocupaba mucho que una persona que, a pesar que tiene un ritmo de vida tan agitado como es el señor presidente y la delegación que estaba integrada por aproximadamente 6 damas, pudiera soportar un ejercicio tan fuerte. En medio de estas terribles condiciones, los pobladores de la zona, más conocidos como yachis, cumplieron un papel que muy pocos conocen, pero que fue realmente importante, ya que se convirtieron en el único nexo entre las zonas de combate y los puestos de vigilancia. El yachi trajo un mensaje. Cuando llegó ese mensaje a las 5:30 de la tarde aproximadamente, decía de que el gobierno ecuatoriano no se responsabilizaba si el señor presidente no abandonaba la zona de operaciones. El presidente envió un mensaje diciendo de que el presidente no iba a abandonar la zona de operaciones, de que si algo le pasaba al señor presidente, esto se podía tomar como una declaratoria de guerra. ¡Presente! Permiso, señor presidente. Las tropas se encuentran listas para ser revistadas y iniciar el izamiento del pabellón nacional en el Cueve de los Tallos. Muchas gracias. ¡Subordinación y valor! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Empezamos la caminata hasta que llegó las 6 de la tarde. Decidimos pernoctar, armamos nuestras carpas, me eché sobre mi cama portátil y inmediatamente, como siempre me ocurre, me quedé tendido con un sueño profundo. No sentí absolutamente nada. Al día siguiente los periodistas de la comitiva que me acompañaban me contaron que había pasado sobre nuestra cabeza 40 veces. Recuerdo que la orden era no prender ni siquiera un fósforo, ¿no? Porque el solo hecho de prender un fueguito, una lucecita, significaba que podríamos ser el blanco, ¿no? Entonces caminé un poco agarrada de los árboles, ya no se veía absolutamente nada hasta que me tropecé y era el presidente. Yo me había tropezado con el presidente y en realidad casi los dos nos caemos uno encima del otro. Y estaba con un libro de anotaciones ahí, yo no sé realmente qué veía, ni cómo lo hacía, ni qué cosa estaba haciendo él, ¿no? Pero lo vi muy concentrado, luego me di cuenta, con un cuadernito, haciendo anotaciones, apuntando, qué sé yo, evaluando probablemente, ¿no? Y ahí aprendí a distinguir el POC, que era el momento del lanzamiento por parte de la tropa ecuatoriana del mortero hasta el estallido mismo de la munición, ¿no? O sea, era un POC, 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 POC. De regreso de la IE, luego de una larga caminata de varias horas, recibimos una andanada de granadas de morteros
cayeron muy cerca de nosotros, tal vez a 100 metros de distancia. Nos refugiamos en unos árboles, pero aún así sentimos las hojas, las ramas que cayeron sobre nuestras cabezas. Y fue pues algo muy difícil en extremo, tanto que algunas compañeras, los nervios pues le traicionaron y estallaron en un llanto, una crisis bastante difícil de controlar. Pero es que el momento definitivo estuvo muy cerca. Entonces los paramos, pero las piernas no respondían porque los nervios, ¿no? Entonces te pones totalmente tensa y no puedes caminar. Y el soldado un poco arrastrándonos, ¿no? Pero corren, les digo que corren. Y en eso sonó la segunda bomba, ¿no? Como un cohete y luego la explosión. Él durmió también en un hueco de zorro, donde dormían los soldados. Él durmió con los soldados ahí en los huecos de zorro. Y a cada uno, digamos, de nosotros, por parejas o 3 o 4 personas, nos dieron un sitio, un hueco de zorro bajo tierra para dormir ahí. Permanentemente estábamos mojados y dormías mojado y estabas todo el día mojado y el presidente igual con nosotros. Pero yo recuerdo con particular impresión cuando nos cruzamos con el primer soldado muerto que veíamos nosotros ahí. El presidente comentó a un pequeño grupo en el que estábamos, no más de 2 o 3 personas que estábamos próximos a él. ¿Han visto ustedes esto? No podemos permitir que esto vuelva a suceder. La paz no tiene precio y por la paz cualquier sacrificio se justifica. Y ahí está la gente que cayó. Yo creo que para ellos el homenaje, ¿no? De que no solo tuvieron la valentía física, sino también moral de poder enfrentar una situación en esas condiciones. Quienes estaban en el campo de batalla eran los chicos, los que menos tienen, de repente la gente que uno puede ver muy de lejos aquí, ¿no? En los pueblos jóvenes o en los asentamientos humanos. No va a pelear un chico que vive en Chacaría, que vive en Monterrico, en San Isidro. O sea, esas caras no fueron las que yo vi ahí. Entonces hay que pensar muy bien antes de decir, no, eso no fue innecesario, porque se fueron allá, ¿no? Pero sabíamos que ellos estaban ahí hace un mes y probablemente se tenían que quedar otro mes o hasta que eso acabe. Y que eso era una guerra donde se moría gente de verdad, o sea, no era el simple titular del periódico donde tú veías que derribaron un avión o cayó gente ecuatoriana o cayó gente peruana. No, la guerra eran seres humanos muriéndose. Él, cuando sale de la zona de conflicto, ya él sale convencido y decidido que tiene que firmar la paz con el Ecuador. Y estoy seguro que si el presidente hubiera tenido que hacer ese viaje 1.000.000 de veces, o los que lo acompañamos, lo hubiéramos hecho siempre. Había que agotar todas las posibilidades de diálogo para evitar la irreparable catástrofe de un conflicto generalizado. Y mientras el primer mandatario se arriesgaba a permanecer en la zona de combate, dirigía al mismo tiempo otra batalla no menos reñida y tenaz que tenía lugar a muchos kilómetros de allí, en la mesa de negociaciones. De pronto, al teléfono de Hugo de Sela, negociador de Cancillería peruana que se encontraba en Piura con los representantes de los países garantes, llegaría una noticia que no haría sino agudizar la crisis y generar un momento de gravísima tensión. Una posición muy cercana al emplazamiento donde el presidente acampaba en la frontera había sido blanco de un sostenido ataque por parte de la artillería ecuatoriana. Fue uno de los momentos más dramáticos del conflicto. Mientras el presidente y su comitiva sufrían ese ataque, el canciller Efraín Goldenberg tuvo entonces que enviar un serio mensaje al gobierno del Ecuador. A pesar de la hora, logré hablar con un muy alto funcionario de la Cancillería Argentina y los combinamos para que, en realidad, les pedimos que combinen ellos al gobierno ecuatoriano para suspender ese ataque, amenazándolos con alguna respuesta contundente en caso de que no lo hiciesen. Mientras tanto, las negociaciones no cesaban. Ambos países desplegaban todos sus esfuerzos para impedir una guerra total.
Perú declaró esta noche un cese al fuego unilateral en el conflicto armado que desde hace 19 días mantiene con Ecuador en su frontera común. Y en cumplimiento estricto de la política peruana de no aspirar un centímetro de suelo ecuatoriano, el gobierno ha ordenado el alto al fuego unilateral a partir de mañana. De televisión ecuatorianos están dando lectura al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, por el cual el Perú decreta unilateralmente el cese al fuego. Perú anuncia un alto el fuego unilateral e invita a los observadores internacionales a verificar su cumplimiento. Manifestando nuestra vocación permanente de paz, declaramos unilateralmente un cese de las hostilidades a partir de las 12 horas del día de mañana, martes 14 de febrero. Logrado el cese del fuego, los países garantes reúnen en Río de Janeiro al Perú y al Ecuador para detener el conflicto. Estarão sendo criadas as condições para que o encontro do Rio de Janeiro possa produzir resultados positivos e duradouros para restabelecer a paz e evitar maior derramamento de sangue. La delegación peruana es encabezada por el vicecanciller Eduardo Ponce, que llega con indicaciones precisas y un firme propósito: detener el conflicto. Aquí nos recibieron el secretario general de Itamaraty, el embajador Dorrego Barros y los altos representantes de los países garantes. Los periodistas se arremolinaban por allá en la escalinata del palacio. Durmieron en el suelo. Muchos de ellos utilizaron sus cámaras como almohadas y estaban naturalmente esperando que saliera por lo menos un poquito de humo blanco para informar. Estas tensas reuniones se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se firmó el histórico protocolo de Río de Janeiro, el Palacio de Itamaraty. El acuerdo que tras días y noches de tensas conversaciones estaba siendo elaborado en Río de Janeiro por los representantes del Perú y el Ecuador había considerado 6 puntos básicos: el cese de fuego, el envío de observadores a la zona de conflicto, la separación de fuerzas, la desmovilización de tropas en territorios fronterizos y la desmilitarización de la zona de guerra. Pero Ecuador objeta algunos términos del documento. Planteamos el cese del fuego con la creación de una zona desmilitarizada en el área de conflicto, es decir, un área libre de tropas de ambos países y que luego deberá ser escenario del trabajo de una comisión de observadores de los países garantes. Significa que no habrán tropas ecuatorianas organizadas en territorio peruano. Pero las posiciones del Perú y el Ecuador estaban muy lejos todavía. Ojalá que Fujimori entienda el mensaje que el pueblo ecuatoriano le está enviando. La posición ecuatoriana se mantiene inalterable. El cese de fuego, si es bien entendido, no puede significar sino el mantenimiento de las posiciones que el Ecuador tuvo soberanamente antes de que se inicien los actos bélicos. No hay otra manera de entenderse. Sin paso atrás. El acuerdo que nosotros habíamos aceptado y negociado con los 4 países garantes e incluso con el vicecanciller ecuatoriano, y que estábamos a punto de suscribirlo, consistía básicamente en este concepto: que se separen las fuerzas que están enganchadas en guerra y, a propuesta nuestra y de acuerdo al protocolo de Río, desmilitarizar una cierta zona. Estábamos en la fase final de las conversaciones. Incluso las coordenadas de la zona desmilitarizada ya estaban fijadas. Se me consulta sobre algunos detalles. Cambio de término como declaración por acuerdo, concentración en lugar de repliegue. Les digo que no tengo inconveniente. Siento un gran alivio porque ya estábamos a punto de lograr el alto al fuego. Si todo va conforme a lo planeado, inclusive nosotros empezaremos
a retirar barcos, elementos de la Armada, submarinos, tanques y artillería. Tomo la iniciativa para retirar nuestras unidades navales al sur de la frontera, con la seguridad de que esto concluiría con la suscripción de la Declaración de Paz de Itamaraty Frontera, con la seguridad de que esto concluiría con la suscripción de la Declaración de Paz de Itamaraty. Todo parecía indicar que el momento de la paz había llegado. Desgraciadamente, la alegría duraría muy poco. Estando en un profundo sueño, suena intempestivamente la puerta de mi habitación. Creo la hora, 7 de la mañana. Era el edecán. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una llamada, señor presidente, del embajador Ponce. Me informa él que el representante ecuatoriano no estaba autorizado para suscribir esta declaración de paz de Itamaraty. Por supuesto que siento una gran decepción, pero me digo a mí mismo, no, esto tenemos que seguir para adelante. La paz definitiva era tan solo un sueño todavía. La tensión y la incertidumbre crecían más minuto a minuto. En Río de Janeiro, los mediadores en el conflicto peruano-ecuatoriano no han logrado aún acercar a las partes. Perú recuperaron esta madrugada Sigüinza, último puesto de ocupación ecuatoriana. Desde el día sábado y domingo hubieron intensos enfrentamientos y se habla de un total de 150 soldados aproximadamente en ambos bandos. Así nos lo informó un oficial de la base militar de Ciro Alegría. Esta información acaba de ser confirmada hace unos instantes, quien está hablando de una evacuación del personal que se encuentra en la base de Sigüinza. Queremos indicarles también que los combates se realizan por tierra y por aire. La bandera de mi patria, llevo dentro de mi corazón, defendiendo a la patria, para ver un Perú libre. La bandera de mi patria, llevo dentro de mi corazón, defendiendo a la patria, para ver un Perú libre. En un desesperado intento por recuperar en la diplomacia lo que ha perdido en las batallas, el presidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén llegó hoy a la Argentina y le pidió al presidente Carlos Menem que medie en el conflicto de la selva amazónica. Cóndor Mirador, Los Tallos, Sigüinza, Base Sur, Soldado Monge, Teniente Ortiz, Etza, algunos otros. Todos ellos han sido sitios ecuatorianos atacados por las fuerzas peruanas que han sido rechazadas por nosotros. Frente a este agitado periplo, el Perú toma una posición más serena y cautelosa. Usted ha mantenido casi un total hermetismo. ¿A qué se debe ese silencio? Aquí hay que hacer una comparación muy clara, ¿no? Entre una campaña periodística bien orquestada y otra de tranquilidad y serenidad, aunque con firmeza, eso sí, porque tenemos argumentos muy sólidos que nos permite defendernos ante cualquier campaña periodística o diplomática que se pudiera hacer. El conflicto del Cenepa cobraba más víctimas cada día. Puedo creer que esté muriendo tanta gente, que sea la cosa tan distinta a como uno la ve en las noticias, ¿no? Porque se decía, hay un conflicto, hay tantas bajas, 10 muertos, tantos heridos, 20 heridos, qué sé yo, pero verlo allí, ver el sufrimiento de los chicos, porque todos, recuerdo, eran muy jóvenes, 18, 19 años tal vez. Vi muchos casos de operaciones que se hacían en el mismo sitio, se había acondicionado una suerte de hospital de campaña. Y
veía pues uno ahí los frascos de suero y los instrumentos colgados en los árboles y el médico operando en plena selva, ¿no? Tapado con una carpa y un poncho de los soldados para que no pase el agua y pueda trabajar. Médicos increíbles luchaban a cada minuto para arrancar a nuestros soldados de las garras de la muerte. A raíz de un enfrentamiento, este paciente ha recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en la región frontoparietal izquierda. Debido a las condiciones del terreno, el paciente ha demorado 22 horas en ser transportado y ha llegado con vida a esta unidad quirúrgica móvil divisionaria, y ayer se le ha practicado una craneotomía con extirpación del proyectil, la hemostasia respectiva y la recuperación del paciente, quien vino en coma, en estado de coma, y actualmente ya está reaccionando. Pienso que gracias a Dios está evolucionando favorablemente, tan igual como si estuviera pues en un hospital en nuestra capital. A pesar de las condiciones que ustedes están apreciando en camilla y mesa de curaciones de fortuna, con material de monte que nosotros mismos hemos tenido que confeccionar, y está yendo bien. Edinson Llerena le ganó la guerra a la muerte. No todos sus compañeros tuvieron la misma suerte. A pesar de tener un proyectil en la cabeza, Edinson resistió y fue salvado milagrosamente en pleno campo de batalla. Tuvimos que estar hasta 36 horas operando. Esta es la verdad sobre el dolor que vivieron nuestros jóvenes. Es por ellos que se emprende la más dura de las batallas en la más difícil de las guerras. La guerra por la paz. Gracias al esfuerzo ininterrumpido de nuestras delegaciones diplomáticas, que luego del fracaso de las reuniones de Río de Janeiro se trasladaron a Brasilia, el 17 de febrero de 1995 se firma la Declaración de Paz de Itamaraty. La guerra del CENEPA había terminado. De los vicecancilleres de Ecuador y Perú en la madrugada del viernes en Brasilia selló el fin de las hostilidades entre los dos países andinos. Ecuador y Perú firmaron un acuerdo histórico, la Declaración de Paz de Itamaraty, nombre de la Cancillería brasileña. El documento suscrito entre las partes y los garantes establece la separación inmediata y simultánea de las tropas de los dos países. Los ecuatorianos deberán concentrarse en el puesto de Coangos y los peruanos en el puesto de vigilancia número 1. Perú y Ecuador sabían que detener el fuego no era suficiente. Y entonces lo que necesitábamos era diseñar una estrategia en la cual el Ecuador fijase definitivamente su posición dentro y fuera del protocolo, pero ya no la variase. A partir de Itamaraty se inicia un largo proceso de negociaciones que se extendería hasta octubre de 1998 y que tendría como principal objetivo encontrar una solución definitiva a los llamados impases subsistentes. La primera reunión de esta nueva etapa se lleva a cabo en Lima. Los cancilleres Francisco Tudela y Galo Leoro se reúnen para sentar las bases del proceso de negociación. Ambas delegaciones se encuentran en un clima muy positivo. Las negociaciones no se detienen. El canciller peruano llega a Quito para la segunda reunión de coordinación. En ella, ambos países pondrían sobre la mesa los llamados impases subsistentes. En Quito conseguimos que Ecuador ponga en un documento formal y oficial del Estado ecuatoriano la posición de ese país sobre sus diferendos con el Perú. Primera vez en la historia que teníamos eso por escrito. El proceso no se detiene. Las delegaciones diplomáticas se vuelven a encontrar en Buenos Aires. Tudela y Leoro definen los procedimientos que se aplicarán durante las negociaciones a realizarse en Brasilia.
En octubre de 1996 en Chile se suscribe el Acuerdo de Santiago, que terminó de definir el curso de las negociaciones. Enero de 1997, el flamante y polémico presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram realiza una importante visita oficial al Perú, manifestando que peruanos y ecuatorianos deben aprender a perdonarse mutuamente. Tenemos que perdonarnos y vivir como lo que somos, como lo que hemos sido y como lo que seremos, verdaderos hermanos, y la mejor vía es el perdón. Un año después de su histórica visita, Bucaram sería destituido por las reformas que intentó realizar en el Ecuador. En ese momento, un cuarto presidente ecuatoriano ingresa a este delicado proceso de paz. Se trataba del presidente interino, Fabián Alarcón. Las negociaciones ingresan a una etapa decisiva en Brasilia. Es en 1997, luego de la renuncia de Francisco Tudela, que Eduardo Ferrero Costa asume el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al llegar a la demarcación de la frontera, no se llegó a ningún acuerdo. Luego de un último esfuerzo en Nueva York, Ferrero retorna con la noticia que las negociaciones habían fracasado. A fines de julio de 1998, se informa nuevamente sobre la presencia de tropas ecuatorianas en un área peruana de la Cordillera del Cóndor. Una vez más, todos los esfuerzos de paz parecen a punto de echarse por la borda. Otra vez, miles de soldados de ambas naciones esperan solo una señal para disparar sus armas e iniciar una guerra que esta vez sería total. El comando de las Fuerzas Armadas del Perú me informa que hay tropas ecuatorianas infiltradas en nuestro territorio. Las fuerzas estaban muy próximas, se veían unos a otros y solamente se esperaba la orden para poder... Y esto hubiera generado un conflicto en toda la línea de frontera. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, la angustiosa certidumbre de que la paz de toda una nación pendía de un hilo, obligaba al presidente Fujimori y a las más altas autoridades políticas y militares del país a agotar hasta las últimas posibilidades para evitar una conflagración total. Algunas reuniones, quizás esto como anécdota te lo puedo contar. A ver, cuéntelo. Algunas reuniones de consejos de defensa fueron grabadas. Tenemos documentos fílmicos que lo voy a mantener totalmente reservado hasta su momento en que tenga que refutar algunos cuestionamientos. Estas imágenes corresponden a las tensas e interminables reuniones del Consejo de Defensa en los primeros días de agosto de 1998. Las posibilidades de enfrentamiento en la frontera eran sumamente elevadas. Acá siempre hay una estrategia nada más, en cuanto a las objetivos. O se agota la vía diplomática o se va de frente al desarrollo militar. Políticamente, internamente en el Perú, creo que esto va a ser muy criticado. La parte militar sacrificó todo por la conversación. Yo creo que se justificaría hacer todo el esfuerzo diplomático posible para solucionar este problema, sin llegar a un enfrentamiento militar. Quizás operacionalmente no sea tan negativo, pero política y jurídicamente creo que no nos conviene. No sé cómo va la recepción de usted, señor presidente, de las Fuerzas Armadas, si creen ustedes que si aguantamos unos días negociando más, podrá haber un ataque ecuatoriano o una provocación armada ecuatoriana. Podemos aguantar. Paradójicamente, eran nuestras Fuerzas Armadas las que insistían con la vía diplomática cuando aparentemente ya no había nada que hacer. En ese momento dramático existían dos alternativas: la guerra o la paz. El presidente Fujimori, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía la última palabra. Estamos yendo por un camino que consideramos inexorable, ¿no? Y debe alcanzar, que es el éxito por la vía de la conversación. Yo no tengo la menor duda. Perú y Ecuador estaban más cerca que nunca
de una guerra total. El presidente lo sabía, pero no perdía la fe en que la cada vez más difícil solución pacífica evitaría que nuestros países tomen el camino de la muerte y la destrucción. Una guerra total significaba descartar el protocolo de Río de Janeiro porque significaba combatir sobre territorios ya demarcados y aceptados por ambas partes. Luego, la guerra es el azar, no es solo el planeamiento. Y nadie sabe cuáles van a ser las posiciones finales en una guerra. Bien podría ser que nosotros hubiéramos avanzado dentro del territorio ecuatoriano y los ecuatorianos también hubiesen avanzado dentro del territorio peruano y que hubiéramos tenido que negociar nosotros ocupando partes del Ecuador y el Ecuador ocupando partes del Perú. Y entonces, ¿en qué quedaba la frontera? 1998 fue año electoral en Ecuador. El alcalde de Quito, Yamil Maguad Beach, era el favorito para ganar las elecciones y el heredero de una negociación frustrada. El futuro presidente ecuatoriano tendría la gran responsabilidad de definir la posición final de su país ante una inminente guerra total. El presidente Fujimori decide tender un puente que finalmente se convertiría en la vía definitiva hacia la paz. Uno de los compromisos que asume el Perú es que no va a mover absolutamente nada. Esperamos con paciencia que el presidente Maguad asuma el mandato el día 10. Total acá, a pesar que hay infiltrados tropas ecuatorianas en esta zona, pero queremos suscribir un acuerdo razonable para evitar conflictos después de la solución del Faltaban muy pocos días para la transmisión de mando en Ecuador y para los peruanos, Yamil Maguad constituía un verdadero enigma. Cuando ya todas las puertas de la paz parecían cerradas, cuando las poblaciones de frontera de Perú y Ecuador se preparaban para la catástrofe que había de ser aquella guerra que todo indicaba nadie sería capaz de detener, una frase, tan solo una frase, pronunciada en televisión por un hombre al que los peruanos aún no conocíamos, resucitó la esperanza y encendió una definitiva luz en un panorama que se avisoraba oscuro y siniestro. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, responsable y solidario, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. La ferviente vocación de paz y la espera habían rendido sus frutos y el llamado del presidente Maguad demostró que la perseverancia y la paciencia fueron las armas más valiosas en la guerra por la paz. El histórico llamado de paz del presidente Maguad cuando asumía el mando en Ecuador aquel agosto de 1998 logró lo imposible. Yo no asumía el mando, estaba en los días de la Asunción y las tensiones fronterizas crecieron muchísimo. Y llegamos a la conclusión de que lo mejor era realizar un gesto de esta naturaleza, un llamado público, una invitación al diálogo, el día en que asumía la presidencia del Ecuador, en el Congreso Nacional, en el mensaje inaugural, con todos los presidentes que habían venido, que en el momento en que pronuncié esas palabras, encabezados por el presidente Caldera de Venezuela, se pusieron de pie y aplaudieron. Nadie podía imaginar que la afinidad y más tarde la más sólida amistad surgirían con tanta naturalidad entre los presidentes de dos países cuyas relaciones, tantas veces ásperas y complejas, se encontraban tal vez en el momento más álgido de su historia. La gestión de ambos presidentes permitió que el 13 de agosto Perú y Ecuador firmen un acuerdo de separación de fuerzas, creando una zona excepcional y transitoria cuya vigilancia estaría a cargo de la MOMED. Dividido en 5 fases, los observadores internacionales pretenden que en unos 10 días la zona de casi 700 kilómetros cuadrados de extensión quede totalmente desmilitarizada. Se calcula que Perú tendrá que sacar de la zona entre 2.500 y 3.000 hombres apostados en 16 bases y destacamentos. Ecuador hará otro tanto.
La buena noticia fue transmitida hasta la frontera. Había llegado el momento de volver a casa. El fantasma de una guerra total se fue desvaneciendo gracias al diálogo directo de Yamil Maguad y Alberto Fujimori. A partir de la primera reunión, que fue 5 días después de que asumí el mando en Asunción del Paraguay, en donde pudimos conversar, yo vi que se abrieron muchas puertas. Nació una química personal que se ha ido profundizando con el tiempo. Hemos tenido un encuentro cordial y entre amigos. Y ahí, en esta reunión, creo se está sentando un nuevo hito para empujar este camino que nos debe acercar al Perú y al Ecuador. El diálogo es el camino que nos va a conducir a ese encuentro fraterno entre dos pueblos que son históricamente hermanos. Era la primera vez que Fujimori y Maguad aparecieron juntos ante los ojos del mundo. Una paz en las condiciones en que debemos conseguirla entre Ecuador y Perú no es simplemente la firma de un documento, es un proceso. Es un proceso que requiere ir construyendo confianza mutua, ir reforzando algunos lazos que nos unen, ir poniendo los elementos para que luego de una sucesión podamos trabajar. Y a partir de entonces, cada vez que surgía un problema, yo veía que había la posibilidad de superarlo. Y al cabo de 1 o 2 reuniones, fueron 10, ya con el presidente Fujimori, cuando surgía un problema, entendíamos los dos que los dos teníamos que resolverlo. Los dos mandatarios entendieron que el único camino para detener esa guerra total que estuvo a punto de estallar era asumir personalmente esa gran responsabilidad. Se había iniciado la etapa de la diplomacia presidencial. Yo creo que la diplomacia presidencial y la decisión de los dos presidentes de voltear esta página es el elemento central, igual que con el caso de los otros asuntos diplomáticos que hemos estado tratando todos estos años. Yo creo que tanto el presidente Maguad como el presidente Fujimori se daban cuenta a la perfección de que esto tenía que terminar. El segundo encuentro de los presidentes tuvo lugar en Panamá. Allí se acuerda la reunión de la comisión encargada de elaborar el Tratado de Comercio y Libre Navegación. Y como una muestra de que las negociaciones comenzaban a rendir sus frutos, en Brasilia, entre el 27 y 28 de septiembre del 98, Fujimori y Maguad informan a Cardoso que ya han llegado a 5 importantes acuerdos. Paralelamente, solicitan a los países garantes la elaboración de un plan de desminado de la frontera. Durante toda esta etapa, las reuniones del Consejo de Defensa continuaron y se concentraron en analizar el avance en las negociaciones de la diplomacia presidencial. Algunos sectores políticos de nuestro país criticaban y atacaban la gestión directa del presidente Fujimori. Porque no es fácil sería decir, bueno, con el próximo gobierno. Si no cerramos esto, con las razones jurídicamente presentadas, eso es un ¿qué es más importante? Solucionar el problema de 50 y tantos años que tenemos con la economía y eso es mexicano. O sea, yo podría buscar y decirle a usted, yo prefiero una solución mexicana, porque es mexicano, pero yo veo que es un proyecto nacional. Yo descarto una situación. He visto y he visto a heridos ecuatorianos que no han entendido por medio y no eran eran los hijos, los jóvenes, de lugares pobres. No podemos darle principal importancia a un pequeño detalle político que lo podemos dejar a toda la demarcación que nos va a permitir, así como es la unidad ciudadana, y si no hace tan que confía, vamos a tener los 50 años más, hablando de lo mismo, pensando lo mismo, y creo que no es. En
esa decisiva reunión, el Consejo evaluaba la diferencia entre la paz armada y la paz negociada. El gasto será mucho menor, porque ya no necesitaríamos un grupo de 27, por decir, no necesitaríamos misiles inteligentes, etcétera, ni necesitaríamos la defensa aérea ni los SMERS, ¿no? Entonces, los gastos serían mucho menor. Solamente en su FUE-27, en algo de significa 50 millones de dólares por unidad. Unas 10 millones de dólares por cada misil inteligente. Y hay que comprar sus servicios. La capacitación, también todavía son 1.000 millones de dólares. Y como los rusos no dan créditos, quiere casi. Yo creo que el mejor homenaje que uno va a la sangre de todo peruano, pero nada, que va a la raza, es porque lo demás no tiene objeto de esto, quiere tomar un camino, una decisión que sea viable para Perú y Ecuador y que supere el problema. Yo creo que hay que superar todas las cosas. Yo no creo que pase nada, porque si decimos pasa nada que quiere congelado, esto no debemos hacer. Yo estoy consciente de que alguien en esta asociación de presidentes tiene que sacrificar. ¿Y qué te sacrifica? Porque sacrificar una vez. El presidente Fujimori asume totalmente esa delicada responsabilidad política con el apoyo total de sus Fuerzas Armadas, que reafirmaron una vez más una vocación pacifista que quedará grabada para siempre en la historia de la guerra por la paz. Una gran sorpresa le esperaba al presidente mientras estaba rumbo a Nueva York. Eduardo Ferrero Costa presenta súbitamente su carta de renuncia al cargo que había recibido en julio del 97, argumentando insostenibles diferencias que decidió no dar a conocer. En la fecha he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de canciller de la República y se le he presentado al presidente del Consejo de Ministros. Al presidente del Consejo de Ministros. ¿Podemos conocer los motivos de la renuncia, doctor? No puedo darlos y no voy a dar mayores declaraciones. Con la experiencia de haber ejercido la presidencia de las comisiones de negociación fronteriza, el jurista Fernando de Traseñís asume el cargo de canciller. Cuando me nombra el presidente Fujimori, me nombra ministro y yo juro el cargo, fue un momento de gran dificultad, de gran tensión, pero yo sabía perfectamente en qué me estaba metiendo porque había estado ya 1 año y pico en estas negociaciones. Mientras tanto, la diplomacia presidencial no se detenía. El 3 de octubre en Nueva York, ambos mandatarios se reencuentran en pos del acuerdo definitivo. Pero los argumentos de Perú y Ecuador frente al diferendo limítrofe empezaban a trazar inevitables líneas paralelas. Ambos queremos abiertamente y en forma decidida llegar a esa paz. Ambos presidentes deciden desbloquear las conversaciones apelando al buen criterio de los países garantes. Si bien todos los representantes de los países garantes despliegan sus mejores esfuerzos para lograr el anhelado acuerdo entre Perú y Ecuador, mención aparte merece el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien respondiendo a una carta conjunta dirigida por sus similares de Perú y Ecuador, constituyó un factor decisivo en la solución del conflicto. Yo realmente me dediqué, hice lo que pude para lograr que se llegara a un entendimiento. Tuve muchos encuentros con los presidentes de Ecuador, de Perú, varios presidentes de Ecuador y en el Perú el presidente Fujimori. Hubo momentos de casi exasperación, yo no creía más que fuera posible. Pero llegó un momento que yo me di cuenta que eran personas que tenían un propósito claro y firme de hacer la paz, tanto el presidente Fujimori cuanto el presidente Mauad. Entonces, en aquel momento yo digo, bueno, es ahora o nunca.
Reunidos en Brasilia el 8 de octubre de 1998, los presidentes Maguad y Fujimori habían reconocido que las negociaciones se encontraban en un punto extremo del cual resultaba imposible avanzar. En una carta conjunta al presidente Cardoso y a los países garantes, se les solicita interponer sus buenos oficios en pos del acuerdo final. La paz debemos firmarla cuanto antes. Y ese cuanto antes será cuando las condiciones para la paz hayan sido claramente establecidas. Los presidentes entonces viajan a Washington para reunirse con el presidente Bill Clinton, quien ofreció participar personal y directamente en el proceso. Mientras tanto, cumpliendo con creces tan crucial encargo, los países garantes preparaban una propuesta de cumplimiento obligatorio que resolvería el problema fronterizo. Perú y Ecuador tenían que aceptar el fallo definitivo de los garantes. A pesar del desacuerdo y la desconfianza de muchos sectores, ambos países se comprometieron a aceptar el fallo final. La única condición para que este se ejecutara era que los congresos de ambos aprobaran el procedimiento. Y fui con todo entusiasmo al Congreso porque pensaba que este era el camino, pensaba que por aquí podíamos llegar a la paz y pensaba también que si no llegábamos a la paz en esta oportunidad, y eso yo tenía una responsabilidad grande en lo que hacía en ese momento porque era consciente de que si no llegábamos a la paz iba a haber una guerra en muy poco tiempo. ¿Por qué renunció el canciller Ferrero? ¿Por qué el presidente de la República actuó sin canciller en asuntos y en momentos trascendentales? Muchísima gente se siente preocupada de los motivos de la renuncia. Piensan, con toda razón, que hay gato encerrado. Desde el principio, el debate se desarrolló en medio de un ambiente muy tenso. Si optamos por el estancamiento, tenemos que optar, y hay que verlo así, por una paz armada. Por el contrario, optar por cerrar el problema y concluir la demarcación de la frontera terrestre común con Ecuador significa para ambos países un relajamiento de la tensión, un aprovechamiento más conveniente de sus recursos económicos, inmensas posibilidades de cooperación comercial de mutuo beneficio y una nueva imagen de América Latina, libre ya de las viejas rencillas heredadas del siglo pasado. Frente a la exposición del canciller, los congresistas fueron dando a conocer sus posiciones al respecto. Dicho esto, afirmo con hidalguía que por primera vez en mi vida votaré con inmenso temor. No hay ser que me quiera bien, comenzando por mis padres, que no me haya pedido votar en contra. Otras voces de experiencia y de gran prudencia me han sugerido abstenerme. Ambas decisiones tendrían profunda razonabilidad por la carencia de información con que hay que tomar esa decisión. Desoyendo todas esas voces, señor presidente, asumo el riesgo de esta decisión. Que Dios y la historia me juzguen. Voy a votar a favor. Pero esa famosa diplomacia directa de la que se jacta el señor Fujimori ha sido un error histórico para el Perú. Ha sido un retroceso. Esto no puede estar librado al azar. Esto no puede ser una cuestión de timba o lotería. Terminaré este proceso con la más absoluta convicción de que la decisión que yo tomaré será la mejor decisión de lo que mejor le conviene a nuestro país para terminar con un periodo que desafortunadamente nos ha distraído del desarrollo de nuestros pueblos y de la solución de los problemas sociales tanto del Perú como del Ecuador. No podemos votar a favor porque no conocemos lo que estamos votando, porque votando y aprobando lo que ahora se pretende, se aprueba el paquete, el conjunto de negociaciones, no es un asunto particular, simplemente. La paz armada del Perú durante estos últimos 56 años, no sabemos cuánto nos ha costado, señor. Si nos costase $100 millones al año, la deuda externa sería quizás 30% menor. Se nos ha garantizado que se respetará la soberanía del actual territorio del Perú. En consecuencia, no hay ninguna duda que podamos tener sobre esa materia. Por fin vamos a tener los hitos en ese mapa que todos los peruanos hemos conocido. Eso es lo que se está pidiendo. No hay ningún engaño, no hay ningún subterfugio.
Las susceptibilidades personales aquí tienen que quedar de lado frente a la defensa nacional. No podemos dejar por sentimientos personalistas que se nos pasen otros 50 años de historia. Es que no nos los van a perdonar las generaciones que están pendientes. No nos los van a perdonar nuestros hijos, que son los que tendrían que ir a ponerse en esa frontera. Yo creo que aquí cada uno de nosotros realmente tiene que ponerse la mano en el pecho. No importa lo que me diga quién, ni el que me asuse tal, ni que tal periódico me saque tal cosa, señor. Aquí sí está nuestra responsabilidad histórica, la que no hemos tomado de repente en todos estos años como parlamentarios. Mando Pacheco, sí. Pardo Besones, sí. Reategui Brioso, sí. Reyardo Sayán, sí. Alba Orlandini, no. Amorín Bueno, sí. Breña Mendoza, no. Cáceres Velázquez, no. Campos Vaca, sí. Chipoco Cáceda, no. Fixia Vázquez, sí. Merino Lucero, no. Olivera Vega, no. Sumaeta Flores, no. Han votado por el sí 87 señores congresistas. Por el no 26 y una abstención. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa. Que la sangre de los héroes del CENEPA, que los miembros mutilados de los soldados, que la fe y la esperanza que pusieron en la defensa de su territorio no sean defraudados, no sean traicionados. Un paso atrás, con la madre, con la viuda de los gobiernos distribuidos de CENEPA en contra. Representamos al pueblo, pero si el Congreso fuese el pueblo, ¿para qué existe entonces la institución de la consulta popular, el referéndum, el plebiscito? El Congreso ecuatoriano debatía al mismo tiempo que el nuestro la luz verde a la decisión definitiva de los garantes. De 119 honorables diputados presentes en la sala, 96 votan a favor, 21 en contra y 2 honorables se abstienen de votar. Tras largos y encendidos debates que tuvieron lugar entre el 14 y el 15 de octubre de 1998 en los Congresos del Perú y del Ecuador, el procedimiento de los países garantes fue aprobado por abrumadora mayoría. La rapidez con la que el procedimiento de los países garantes fue aprobado en ambos congresos hizo posible que tanto el presidente Fujimori como el presidente Mahuad pudieran entregar el documento con la debida aprobación a los representantes de Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos, que se habían dado cita en Oporto, Portugal, con ocasión de la 8ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La ocasión no podía ser más propicia. Los presidentes no dudaban en manifestar su unánime certeza de que la solución definitiva estaba más cerca que nunca. En muy breve tiempo podremos realmente llegar a lo que todos nosotros deseamos, que es una solución digna, que respete los intereses, la soberanía de cada país, los tratados que han sido firmados y principalmente aquello que todos los americanos deseamos, la paz. El presidente Mahuad y quien habla, estamos convencidos que estamos actuando frente a la historia, mirando el futuro. Yo veo un futuro
maravilloso. El presidente Maguad y mi padre decidieron romper todo protocolo, cambiaron de sitio para poder sentarse juntos. Casi no cenaron, no conversaron con el resto de invitados que eran presidentes y primeras damas, sino se dedicaron a escribir una serie de cosas, ¿no? Luego le dije, ¿y qué hacías? No, nada, tú ya vas a ver ya, espérate nomás. y esa cena fue muy productiva. Me acuerdo, mi papá me dijo, esta cumbre iberoamericana siempre llevará el nombre de Cumbre de la Paz. Finalmente, el viernes 23 de octubre, los países garantes emitieron su histórica decisión. Tanto en Lima como en Quito, los cancilleres dieron pública lectura al documento. El presidente Fujimori recibió el tan esperado fallo con su Consejo de Defensa. Mientras tanto, en Quito, un emocionado Yamil Maguad aceptaba la propuesta en una emotiva ceremonia en la que el ministro de Defensa, Jorge Gallardo, no pudo contener las lágrimas. Y a partir de la firma de este tratado, que se hará el día lunes próximo en Brasilia, vamos a empezar a ejercer la paz en ambos países y esperemos que para siempre. Muchas gracias. Según el acuerdo, el Perú debía transferir al Ecuador en propiedad privada y no con soberanía 1 kilómetro cuadrado de territorio ubicado en la zona denominada Tiwinza. Nunca se puede obtener todo lo que se anhela. Sin embargo, tenemos el valor de asumir esta realidad. Tenemos un espacio territorial lleno de promesas. El 26 de octubre de 1998, una increíble noticia llena de alegría los corazones de 36 millones de peruanos y ecuatorianos. Después de tanta guerra, había llegado la hora de la paz. Esta es una frontera. Aquí está la línea de frontera, aquí al medio. Sí. Efectivamente, no se pasa ni para allá ni para acá. Sí, ustedes son peruanos. Peruanos, efectivamente. ¿Y ustedes, los ecuatorianos, de dónde están? Acá. Aquí nosotros nos sentamos y hacemos la guardia aquí. ¿Y qué están sentados frente a frente? Sí, frente a frente. De noche así nos paramos, dialogamos, conversamos. Y ahí cuando llueve así nos sentamos, así también conversamos. ¿Y están de frente a frente? De frente. ¿No han habido problemas? No problema. ¿Y cómo se llevan ustedes, peruanos y ecuatorianos? Conversando. ¿Y ustedes se dan la mano frecuentemente? ¡Ay, ustedes se dan la mano, pues si no! Aquí con el colega Tenorio. El colega Waldir Sáez. ¿Y ahora que se separan, qué piensan? Bueno, un poco de tristeza porque ya pues agarraban amistad acá con los panas. Y al sentir que ya se van, pues... Bueno, nosotros también los tristes acá. Porque ellos ya se sienten tristes porque nosotros conversamos, dialogamos, entonces ya la tristeza es diferente. Entonces ellos no quedan con qué conversar, entonces ya por eso se sienten un poco tristes. Ya no había por qué seguir en la frontera. Estos jóvenes por fin pudieron volver a casa. El día soñado había llegado. Tantos momentos difíciles y tantas críticas recibidas vinieron a la mente de los presidentes Maguad y Fujimori en el preciso momento en el que veían su sueño hecho realidad. De un evento realmente que la historia registrará como un hito importante en la relación entre nuestros dos países. En esta dramática guerra contra la guerra, 5 presidentes ecuatorianos y 1 peruano no se rindieron hasta llegar al anhelado Día de la Paz. Desde su inicio, la guerra por la paz buscó dejar de enlutar a tantas familias peruanas y ecuatorianas en una lucha en la que participaron conjuntamente civiles y militares. La parte militar se sacrificó
todo el esfuerzo diplomático posible para solucionar este problema, sin llegar a un enfrentamiento. En ese momento se firmaba un acuerdo que muchos creyeron imposible. La persistencia y el optimismo habían abierto el camino desterrando para siempre las dudas y la desconfianza. El presidente Maguati, quien habla, estamos convencidos que estamos actuando frente a la historia, mirando el futuro. El rato en que poníamos la firma en esos documentos, el rato en que sabíamos que sellábamos un problema de 170 años entre Ecuador y Perú en su última etapa, porque tuvo problemas anteriores, y yo a rato, si no hubiera estado ahí, si no hubiera sido yo el que ponía la firma, no lo hubiera creído. Fue una sensación de que cumplíamos una tarea, de que dejábamos un capítulo atrás y abríamos un futuro nuevo, una sensación de que lo hacíamos con el beneplácito y la satisfacción y el respiro de dos pueblos, y que teníamos un gran aval internacional. Sin duda es uno de los momentos más emotivos en mi vida. No solo se trataba de dos presidentes, eran sobre todo dos seres humanos que, venciendo sus dudas y temores, se levantaron con la fuerza de sus sólidas convicciones que los llevaron a vivir este momento inolvidable. Esta fue la ceremonia más emotiva, significativa, que tuve como presidente de la República y como ciudadano peruano, de lograr algo que parecía imposible hasta hacía algunas pocas semanas, que ver ahí, en ese ambiente, a peruanos y ecuatorianos abrazándose como hermanos, embargaba a todos una gran emoción. Me sentí como partícipe en un hecho realmente histórico para esta relación que ahora sí podemos llamar fraternal entre Perú y el Ecuador. Yo creo que el 26 de octubre fue realmente el momento feliz y oportuno para que hicieran la paz. Yo no voy a me olvidar nunca de las reuniones que tuvimos, muchas y muchas. Cuántas veces discutimos. Yo creo que realmente cuando yo reviví todo eso, el día que en Itamaraty se ha firmado el acuerdo, yo lloré. No más muertos, no más heridos ni mutilados, no más viudas ni más huérfanos. Después de siglo y medio, por fin, la herida estaba cerrada. América nunca lució tan emocionada y unida como aquel maravilloso día en el que Perú y Ecuador firmaron la paz definitiva. Hace 77 días asumí la presidencia de mi país. Y al hacerlo 77 días atrás, inicié las palabras luego de juramentado, recordando las frases del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para nacer y un momento para morir, un momento para herir y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír, un momento para el amor y un momento para el rencor, un momento para la guerra y un momento para la paz. Y hoy asistimos al momento en que nacemos, no morimos, curamos, no herimos, construimos, no destruimos,
reímos, no lloramos, sentimos amor y no rencor, porque estamos construyendo la paz en lugar de declararnos la guerra. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva, y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. Y quiero rendir mi homenaje profundo, sincero, a ese combatiente del año 41, en nombre de la nieta, de su nieta, la señora Rosita, madre del presidente Yamil Maguad, aquí presente. Con estas firmas ponemos los cimientos de la paz, fuertes cimientos. Empero, ahora debemos empezar a construir un edificio hermoso y habitable, y para lograrlo necesitamos continuar emancipándonos de prejuicios, superar, sobreponernos a los traumas que se generaron durante más de medio siglo. Porque esos prejuicios, absurdos como todo prejuicio, esos traumas no conducen a ningún lado. Solo sirven para que quienes viven de la demagogia y la agitación puedan existir. Hoy, con esta ceremonia, que nadie hubiera creído posible hasta hace una semana, peruanos y ecuatorianos, creo que estamos ya convencidos de que la paz no era una ilusión. Démoslo pues con regocijo la bienvenida. Fue una ceremonia extraordinariamente emotiva. Las palabras del presidente Fujimori, las palabras del presidente Maguad, las palabras del presidente Cardoso, que representó a los países garantes, daban la sensación de que aquí en América Latina y en nuestro barrio, como yo señalo, era posible el diálogo, era posible la verdad, la transparencia y conseguir acuerdos que por generaciones no se habían concluido. Aquella mañana memorable, en aquel gran auditorio repleto de ilustres personalidades de todo el mundo, Perú y Ecuador vivieron una genuina y vibrante comunión de paz que fue sellada con la firma de los históricos acuerdos de Brasilia. Fernando de Traseñís fue una de las personas que desde el principio tuvo mucha fe en que la paz definitiva finalmente llegaría. Y ese día fue también uno de los protagonistas del primer capítulo del futuro unido de nuestros pueblos. Donde antes hubo odio, hoy florece el perdón. Donde antes hubo muerte, hoy renace la unión. Un sueño de muchos años, hoy se ha hecho realidad. Celebremos como hermanos, porque ya llegó la paz. Viva la paz, viva la paz. Paz, el gran triunfo de peruanos y ecuatorianos.
Yo estoy seguro que viviremos en paz, pero la paz hay que construirla, la paz hay que sembrarla, la paz hay que desarrollarla, y esa es una tarea de todos. Yamil Maguad y Alberto Fujimori se vuelven a reunir el 18 de enero de 1999, pero esta vez ya no para negociar ni discutir, sino para consolidar el gran triunfo de la paz, iniciando la demarcación definitiva de nuestra frontera en el hito Nacientes, en la zona de Lagartococha, Huepí. Y hoy estamos dando un paso más para la consolidación de esa paz. El inicio de la ubicación de los hitos que parte de este punto en donde las comisiones binacionales hace muchísimos años, hace 53 años, ubicaron este monolito. Si ustedes miran la fecha que ahí consta, se habla del 2 de enero de 1946. Hoy, en el mismo mes de enero, 53 años más tarde, avanzamos con este proceso. Dejamos de lado todo cálculo político y nos decidimos a ponernos de acuerdo, a trabajar no como adversarios de uno al otro lado de la mesa, sino como socios de la paz. A partir de ese momento, nuestros ejércitos se encuentran nuevamente en la frontera para trabajar unidos en una misión muy diferente. Colocar los hitos que demarcarían nuestras fronteras para abrirlas a un futuro lleno de maravillosas oportunidades. En las altas cumbres del Cenepa, más cerca del cielo que nunca, la paz se hacía realidad para no volver a romperse jamás. Culminado este histórico encargo, el 13 de mayo de 1999, Yamil Maguad y Alberto Fujimori, acompañados de Paola y Keiko, y una numerosa comitiva, se reúnen para sellar para siempre el rencor y el resentimiento con la colocación del último hito de nuestra frontera. Los dos presidentes culminan el proceso de paz, acompañados de las personas que más los apoyaron en todo momento, sus cancilleres y sus hijas, las primeras damas. Fue así que Perú y Ecuador culminaron el proceso de paz que con tanta esperanza sus hijos anhelaban. Por primera vez en nuestra historia, nuestra frontera estaba totalmente demarcada. Yo mismo de niño, de joven, viajé muchas veces al Perú. Los paseos universitarios, cuando yo estudiaba en la Universidad de Loja, se hacían al Perú. Sullana, Piura, Catacaos, Tumbes, Talara, eran nombres absolutamente familiares para nosotros. De tal manera que siempre tuve esa imagen. Lamenté, por supuesto, los momentos de tensión. Cuando las tensiones crecen, cada uno defiende a su país y va radicalizando posiciones. Y por eso a veces más difícil que desarmar ejércitos es desarmar conciencias y desarmar prejuicios y desarmar viejos problemas históricos. Iniciando una nueva historia común para nuestros pueblos, Yamil Maguad visita por primera vez nuestro país, recibiendo el cariño y el reconocimiento que merece por haber vencido en la guerra por la paz, dejando atrás los tiempos de odio y de conflicto que hoy ya solo son historia para nuestros pueblos. Cada momento vivido en esta histórica visita fue un tributo a su arduo trabajo y a su visión de futuro.
El presidente Fujimori invitó a su ilustre visitante a sentir el calor de los peruanos, llegando hasta la misma zona de selva para demostrarle el apoyo y el respaldo al acuerdo de paz. Y para que no haya duda, voy a hacer un plebiscito, presidente Maguad. Los que están de acuerdo, por favor, levanten la mano. ¿Está? ¿También? El presidente Maguad también está de acuerdo a levantar la mano. El presidente Fujimori no se imaginaba que, llegado su turno de visitar el Ecuador, tendría una conmovedora bienvenida brindada por niños ecuatorianos que abarrotaron las calles de Loja, tierra natal del presidente Maguad, para expresarle la renovada hermandad que hoy prevalece entre Ecuador y Perú. Como retribución a tan hospitalario recibimiento, el presidente Fujimori obsequió a las comunidades campesinas del Cotopaxi 100 vicuñas que marcan el inicio en esta zona de los Andes ecuatorianos de la crianza de esta preciosa especie que constituye un símbolo del Perú. El nombre de la vicuña que el presidente peruano entregó personalmente no podía ser más oportuno: Pacífica. El presidente Fujimori es una persona a quien respeto, con quien he desarrollado una amistad personal, con quien tenemos ya ahora la libertad para hacernos bromas, para compartir un buen sentido del humor y para seguir soñando en el futuro. Es un presidente al que lo siento muy cercano y con el cual hemos sido copartícipes en una serie de decisiones importantes. Hemos afrontado problemas juntos muchas veces. Hemos tenido que dar la cara para defender nuestras decisiones y eso va generando un sentimiento de solidaridad que con el tiempo crece. Y esta visita del presidente Fujimori al Ecuador, yo estoy seguro que habrá servido para que eso se profundice. Hay una buena química personal como la hay entre nuestras hijas. Creo que la relación de Keiko y Paola es una relación muy linda de dos jóvenes que han estado siguiendo de cerca estos procesos y que ahora tienen el gusto de participar en los frutos de la paz. Para describir cada uno de los emotivos momentos vividos durante la visita del presidente Fujimori al Ecuador, basta solo una palabra: memorable. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la imagen del presidente del Ecuador y de las autoridades de Loja cantando de memoria y a todo pulmón el himno del país que apenas unos meses atrás era considerado el enemigo? No eran ni de Lima ni de Quito. Los muertos que habían en los conflictos eran de aquí, de la zona de frontera, y eso no va a volver a ocurrir nunca más. Espero que entonces él me presente pues a alguna ecuatoriana. Ahí sí se consolidaría la falla, pues, pero definitivamente. Creo que el presidente Maguad tuvo un papel una decisión de avanzar y de resolver este tema. Los acuerdos de Brasil tendrán un efecto enorme sobre la región, porque han demostrado que es una región donde la paz prevalece. No es simplemente un acuerdo en el papel, que uno pone una firma. Yo creo que ha sido un acuerdo en los corazones. La paz es la condición clave y previa fundamental para el proceso de integración. Y yo creo que con estos procesos de paz que hemos construido, la integración está cada día más cerca. A mí me encanta repetir la frase de Gandhi de que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Y es el camino a todo lo bueno que hay en el mundo. Aún lo recuerdo todo. Aquel día le pedí unos soldaditos de plomo, un cañón y un fusil.
miró sorprendido y con cara de pocos amigos me dijo que nunca me haría ese regalo. Como tú quiero ser, le dije. Él me respondió nuevamente que no. Y me quedé sin soldaditos de plomo, sin cañón ni fusil. A la guerra nunca pude jugar. No pude apuntar con mi cañón y disparar. Pero ahora lo entiendo todo, papá. Sé por qué me prohibiste ese juego. Tú no tuviste soldaditos de plomo. Tus soldados fueron verdaderos. Esas balas fueron de verdad. Pero nunca más escucharás su ruido. Hoy, papá, hay fiesta en el cielo y celebran todos los que se fueron contigo. Peruanos y ecuatorianos, 36 millones. Ya podemos darnos la mano como hermanos. ¡Viva la paz! ¿Cuál es el significado de este acuerdo de paz? Es haber dejado las hipotecas, no del siglo XX, sino del siglo XIX, y entrar al nuevo milenio sin este fardo, para que 36 millones de ecuatorianos y peruanos vivamos en paz. Fue horrible. Ojalá que no volviera a pasar, tanto en el Perú como en Sudamérica, ni en ninguna parte del mundo. Prefiero pensar en la paz, en la amistad que existe ahora, en lo bien que nos llevamos y en todos los proyectos que se puedan hacer. Tuvieron que pasar 176 años y 79 presidentes para que finalmente un jefe de Estado se atreviera a cerrar esa herida abierta que le costó tantas vidas y dolor a nuestros pueblos. Victoria, victoria de los guerreros de nuestro Perú, que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad. Victoria, victoria para